Hola a todos y todas, ¿cómo están por ahí? Un gusto volver a encontrarnos en este espacio de la Cátedra 1 de Escuela Inglesa. Este es un espacio abierto al encuentro y a la interlocución con otras cátedras y también abierto al intercambio en el marco del psicoanálisis. Es un placer para mí entonces abrir este encuentro con Pablo Muñoz, psicoanalista, licenciado en psicología, magíster en psicoanálisis, doctor en psicología de la UBA, profesor regular adjunto a cargo de psicoanálisis escuela francesa y de psicología fenomenológica y existencial en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de psicopatología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente de posgrado en varias universidades del país, autor de los libros Libertad y responsabilidad en la práctica del psicoanálisis, de la editorial Letra Viva, Las locuras según Lacan, también de la misma editorial, La invención lacaniana, del pasaje al acto, de la psiquiatría al psicoanálisis, por la editorial Manantial, Psicopatología en los desfiladeros del psicoanálisis, de la editorial Brujas, en Desencuentros entre Fenomenología y Psicoanálisis, volumen 1 y 2, por la editorial Audeva. Y bueno, para mí es un gusto enorme recibirlo en este espacio, y quiero comentarles un poco la razón de nuestro interés en el encuentro de hoy, que surge del trabajo que en la cátedra, con nuestros alumnos y entre nosotros, trabajamos acerca de Wilfred Bion, que se interesó muy tempranamente en otorgarle a la investigación psicoanalítica un intento de formalización, y su apuesta, que nunca fue abandonada, sabemos los que seguimos a Lacan, nos invita a renovar la pregunta acerca de con qué idea de ciencia pensara el psicoanálisis. Sabemos que en un principio Freud se mantuvo aliado a la física clásica. Sin embargo, se vio llevado a crear un dispositivo inédito que ya no se ordena como el de la ciencia positiva. Esta subversión produce como uno de sus efectos que la evidencia ordenada desde la observación, de la medición, el sistema de adecuaciones presente en el modelo del arco reflejo, estímulo-respuesta, la acción específica y adaptada, no se ajuste a esta nueva legalidad fundada por el psicoanálisis. De ahí la pregunta que siempre renovamos y que me parece importante mantenerla viva, de con qué idea pensar, de ciencia pensar al psicoanálisis. Por eso creo que la presencia de Pablo Muñoz con nosotros es absolutamente fecunda para que podamos hacer este intercambio, creo que muy valioso para todos. Así que te agradezco mucho, Pablo, y te escuchamos, y después hacemos alguna interlocución que seguramente nos va a surgir. Así que bueno, te cedo la palabra. Bueno, gracias Estela por la invitación a formar parte de esta conversación sobre un tema tan picante y polémico, que parece estar alejado de los núcleos temáticos y los contenidos mínimos de nuestras asignaturas, pero a mi modo de ver atraviesan perpendicularmente la enseñanza de esos contenidos, ¿no? Marcando diferencias muy importantes en cómo se transmite y qué se transmite el psicoanálisis en relación a su posición en función o en relación con la ciencia. Entonces me parece que hay una polémica que hace que por alguna razón que deberíamos pensar detenidamente, cuando ponemos estas dos palabras, ciencia y psicoanálisis, nos suena raro, ¿no? ¿Por qué nos suena raro? Cuando acercamos ciencia y psicoanálisis, ¿no? Eso habilita la pregunta de, bueno, ¿qué entendemos por ciencia? ¿No? Me parece que hay razones múltiples, yo no lo atribuiría a una única razón. Tampoco sé si pude identificarlas todas, ¿no? Pero tal vez algunas pueda intentar fundamentar ante ustedes hoy.
Hace unos pocos días se cumplieron 40 años del fallecimiento de Lacan. Y en un recordatorio que hice en Facebook, hablé de este problema, ¿no? Y lo califiqué como una pseudo-oposición ciencia-psicoanálisis. Creo que es una pseudo-oposición, ¿no? Pienso que es un error estratégico de algunos psicoanalistas subrayar esa oposición, sin hacer distinciones más finas, ¿no? ¿Qué es ciencia? ¿Hay una única ciencia? ¿Hay un único modelo de ciencia? Digamos, desde Aristóteles se viene discutiendo qué es un saber que podría ser científico, ¿no? Eh, entonces hay que precisar la pregunta y entonces la oposición. ¿Con qué modelo de la ciencia el psicoanálisis confronta? Y entonces, por deducción, ¿con qué modelo de ciencia el psicoanálisis puede dialogar? ¿No? Es una pregunta que se hacía Lacan. ¿Qué sería una ciencia que incluya el psicoanálisis? ¿Sí? Me parece que este error de los psicoanalistas se convirtió, digamos, en la estrategia de marketing de las TCC, o los que ofrecen psicoterapias basadas en la evidencia, ¿no? Porque me parece que, yo decía justamente eso, explotan la buena prensa que tiene la ciencia, el peso de la palabra ciencia, ¿no? Es decir, si algo es científico, no es una brujería. Si algo es científico, podemos confiar, ¿no? Es decir, este es un modelo de ciencia que tenemos que conocer, ¿no? Que es el que se basa en lo experimentable, en lo evidenciable, ¿no? Algunos, digamos, por ignorancia, otros por mala fe, no dicen que Lacan se vinculó con las concepciones de las más modernas ciencias, las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, de entrada, tempranamente, ya con el grafo, hay un modelo topológico en juego. Trabajó con números reales, ¿no? Digamos, con el cálculo infinitesimal. Tomó concepciones de la física más moderna, la física relativista, la física cuántica, de cuerdas, ¿no? Que es lo que terminó confluyendo en su trabajo sobre los nudos, que no es solamente manejar unas cuerditas y hacer una cosa divertida, ¿no? Digamos, después vamos a hablar un poco de la física cuántica, porque me parece que acá hay un punto interesante para explorar más en función de la pregunta de qué sería una ciencia que incluya el psicoanálisis. Esa versión de que el psicoanálisis está siendo o será desplazado por orientaciones terapéuticas científicas, que en el psicoanálisis el mundo no existe o está en franca desaparición, que no estamos a la altura del mundo porque en el mundo se enseña y se transmite otra cosa, eso es una mentira, ¿no? Y se puede verificar con solo dar unas vueltas por algún lugar del mundo, ¿no? Donde miles y miles de jóvenes tratan de estudiar psicoanálisis y se incorporan a la práctica del psicoanálisis, y no tan jóvenes, ¿no? Eh, con la dificultad que tienen para formarse, no por suerte como tenemos aquí en nuestra universidad pública, en muchas de las universidades públicas del país, donde se enseña un psicoanálisis de calidad enorme, reconocido en todo el mundo, de producción científica e intelectual envidiable. Entonces, digamos, me parece que eso hace que sea claro que ese argumento es un argumento forjado por otros paradigmas teóricos que quieren reemplazarnos, lo cual está muy bien, que alguien quiera ganar su lugar y reemplazar a otro discurso, y ganar, no sé, si lo pensamos como el mercado, ¿no? Lo que pasa es que si lo pensamos como el mercado, ¿por qué en algunas obras sociales o prepagas exigen que el terapeuta practique psicoterapias breves y que aplique el DCM en sus categorías diagnósticas? Es decir, ¿y por qué persiguen al terapeuta que no cumplió en las 20 o 30 sesiones con los objetivos pautados por el paciente, y el paciente entonces quiere volver o quiere continuar o vuelve a pedir tratamiento? ¿Por qué?
porque tienen una concepción de la salud mental, o porque hay un interés económico en el fondo, ¿no? Porque mantener tratamientos largos y extensos se les vuelve costoso a las obras sociales o a las prepagas conocidas, que por eso no quieren tomar psicoanalistas. No es por una convicción sobre un modelo o un paradigma, es solamente qué modelo o qué paradigma le viene bien a los fines comerciales, ¿no? Pero ahí no hay ninguna importancia respecto de ninguna discusión si es científico o no es científico, ¿no? Entonces, que algunos pretendan, digamos, defender su orientación teórica porque las prepagas lo toman, más que una defensa, es una autoacusación, a mi modo de ver, ¿no? Es decir, es como evidenciar de qué están hechos y para qué están hechos. Bueno, no entremos por ahí porque no sé dónde podríamos llegar, pero me parece que este debate es interesante, ¿no? Y vamos a salir de esa cuestión de intereses, ¿no? Que siempre son mezquinos, para tratar de llevarlo a un terreno más racional, ¿no? Yo hace unos años, un par de años, donde estábamos con Estela en una mesa también hablando sobre este tema, tomé como ejemplo a Stephen Hawking, ¿no? Que en la década del 70 demostró varios teoremas sobre la ocurrencia y la geometría de los agujeros negros, ¿sí? Sin embargo, la primera fotografía de un agujero negro se había tomado en abril de ese año, abril 2019. Por eso en ese momento se me ocurrió que ese era un buen ejemplo para tomar, porque creo que fue ese mismo año, ¿no, Estela, que estábamos en el Congreso de la Facultad hablando de este mismo tema, ¿no? Y que, fíjense, ¿no? Desde 1970 a 2019 era la primera vez que se podía documentar una foto, ¿no? De un agujero negro, teoría que Hawking había pronunciado 30 años antes. Que él lamentablemente no pudo ver porque se murió a poco tiempo, ¿no? Antes de que eso se produjese, ¿no? Saben, por ejemplo, a fines de 2018, saben que, por ejemplo, el 13 de noviembre de 2019 se observó por primera vez cómo un agujero negro expulsó una estrella de la Vía Láctea. O sea, ¿no? Para Hawking hubiera sido un éxtasis haberlo visto, pero no porque su teoría por fin hubiera sido demostrada. Porque hasta entonces, ¿qué era? No había evidencia, entonces no era una teoría válida. Es decir, finalmente había evidencia sobre la existencia de agujeros negros en el universo. Eso no le hizo falta a él, que se vea la foto, ni a la comunidad científica internacional, para aceptarlo y premiarlo incansablemente. Eso ya estaba demostrado en un teorema, ¿no? ¿Qué es un teorema? En matemáticas, un teorema es una proposición cuya verdad se demuestra racionalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que la racionalidad de un teorema no es evidente por sí misma, hay que demostrarla, ¿no? Entonces, nos atreveríamos a decir que lo que hizo Hawking no es ciencia porque no había evidencia. Ahora que la hay, esa teoría se vuelve científica y antes era pura especulación. A nadie se le ocurriría decir semejante burrada, porque de hecho, entonces la comunidad científica internacional debería retirarle el premio Nobel que le entregó, ¿no? Entonces, ven que este ejemplo muestra muy bien, eh, digamos, que demostrar un teorema es ciencia. Es decir, consiste en una fórmula bien formada que puede ser demostrada dentro de un sistema formal, partiendo de axiomas o de otros teoremas. Ahí, en esa definición, que es la demostración de un teorema científico, no hay ninguna base práctica palpable. Entonces, los hechos, para ser hechos, requieren una mediación teórico-conceptual que los hace experimentables y los verifica como tales, ¿no? Entonces, antes de la foto del agujero negro, la teoría ya planteaba su existencia. Entonces, es falso que los objetos
o el empirismo dirijan una investigación científica. Es todo lo contrario. Es la teoría la que hace inteligible al objeto. Y con eso lo hace real. A eso ya se refería Hegel cuando decía todo lo real es racional. ¿Por qué Lacan citó infinidad de veces a lo largo de toda su obra esa máxima hegeliana? Todo lo real es racional. ¿Por qué? Porque él ponía el acento en lo racional, no en la experiencia, en la empiria. No hay real sin conocimiento, sin teoría, o sea, sin ciencia. Entonces, el asunto que hay que tener presente es qué entendemos por ciencia. Y el mundo científico actual ya no discute que la ciencia no es una, ¿no? Que hay múltiples conceptos o definiciones de ciencia. Entonces, no es lo mismo el empirismo inglés de Mario Bunge, recientemente fallecido, ¿no? Murió hace poco también, que Coiré. Coiré, que es un pilar epistemológico para Lacan. Les recomiendo la lectura de los estudios de historia del pensamiento científico de Coiré, ¿no? No es lo mismo Mario Bunge que Popper, Kuhn, Lakatos, ¿no? Sí, lo que hoy no se discute en el mundo es que el trabajo científico gira en torno de la elaboración de teorías, y la discusión no es encontrar la prueba, la evidencia, sino confrontar ideas. La contrastación empírica, eso que se nos suelen vender como es científico, porque otro pudo replicar el mismo experimento que hice yo, puede luego suceder o no, en algunos casos específicos, pero que de ninguna manera es determinante respecto de la validez de una teoría, ¿no? Es decir, es ese requisito de que para que un conocimiento sea científico, tiene que ser validado en un experimento que puede ser replicado por otro para llegar al mismo resultado, es un requisito de una concepción muy, muy restringida de la ciencia. El que lo quiera hacer que lo haga, está muy bien, pero no impongan eso como el único modelo válido de ciencia, porque están transmitiendo una visión muy parcial, ¿no? Entonces, desde la perspectiva epistemológica de la ciencia más difundida y actual en todo el mundo, la tarea científica es oponer modelos teóricos, que la actividad científica es la crítica racional de ideas a partir de otras ideas no de experimentos que miden, cuantifican y predicen, ¿no? Esto es un prejuicio occidental que tuvo consistencia alrededor de los comienzos del siglo pasado, ¿no? En el Círculo de Viena, con los empiristas lógicos, ¿no? Donde estaban Gödel, Wittgenstein, que son autores que Lacan conoció, que leyó, digo, que con los que discutió, no con los que se encontró, ¿no? Conoció en ese sentido, que sabía lo que decían, de los cuales tomó cosas y discutió otras, es decir, que eso tuvo como consecuencia una dimensión novedosa, es decir, un concepto de ciencia, un concepto sobre el saber válido. Entonces, si no trabaja seriamente la cuestión del establecimiento de qué es un saber válido en los últimos 2 siglos, queda claro que esa concepción restringida del experimento replicable es un prejuicio, ¿no? Entonces, digamos, no hay un modo de validar cómo se valida un saber. Se entiende que esto es una paradoja, pero no es una paradoja que inventó el psicoanálisis, ¿no? Es decir, no hay modo de validar cómo se valida un saber. Esto está trabajado por epistemólogos de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el prejuicio? El prejuicio es que la ciencia es una disciplina empírica. Stella señalaba esto en el argumento con el que difundió esta mesa, ¿no? Donde el modelo decía es la física de Newton, donde hay un investigador neutro que observa muchas veces, a través de algún aparato, ¿no? Una porción de materia que permanece idéntica a sí misma, que tiene una cantidad que está revestida por un tipo de energía específica,
en un tiempo y en un espacio, cosa muy importante, ahora van a ver por qué, en un tiempo y en un espacio considerados eternos e infinitos. Este argumento que daba Stelai es muy interesante, porque, ¿por qué muy interesante? Justamente porque toda la física actual lo refuta, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la física cuántica, a la cual Lacan se refiere en varias oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en el seminario 20 o en el seminario 21. La comprobación de sus fórmulas, de las fórmulas de la física cuántica, verifica, ¿qué cosa? Que la presencia del investigador altera el modo en que se comportan los átomos, resultando imposible fijar a la vez la posición y el momento de una partícula. O sea, ubicar tiempo y espacio. Entiende que eso hace estallar la física clásica, es decir, la física aristotélica. Va justamente en el sentido contrario a lo que planteaba recién como el modelo, ¿no?, que se nos pretende vender como la ciencia en el sentido más, digamos, empírico del término, ¿no? Es decir, si se realiza una medida, ¿qué quiere decir esto en física cuántica? Si se realiza una medida sobre el sistema, sea cual sea, este sistema sufre un salto cuántico hacia un estado compatible con la medida. Depende de qué cosa, del deseo del investigador, si lo observado es onda o puro movimiento, o partícula, una porción de materia con una localización precisa en tiempo y espacio, ¿no? Entonces, esta ciencia no surge en absoluto de la observación, y tampoco sostiene sus elaboraciones en lo práctico, en la evidencia práctica. ¿Conocen la experiencia del gato de Schrödinger? A lo mejor podemos, si quieren, verlo en un videíto. Son 2 minutos, fíjense. A ver si lo puedo compartir. Schrödinger. Seguramente habrán escuchado alguna versión de ese famoso experimento mental. Se pone un gato en un búnker con pólvora inestable que tiene un 50% de probabilidad de estallar en el siguiente minuto y un 50% de probabilidad de no hacer nada. La pólvora es la versión de Einstein. Schrödinger prefería gas venenoso. Como sea. Así que hasta que miremos dentro del búnker, no sabemos si el gato está vivo o muerto. Y cuando miramos, está o vivo o muerto. Entonces, si repetimos el experimento suficientes veces con suficientes gatos, búnkers y pólvora, veremos que en la mitad de los casos el gatito sobrevive y en la otra mitad el gatito muere. La interpretación de la mecánica cuántica es que antes de que miremos, el gato está en una superposición. Está vivo y muerto a la vez. Y nuestro acto de mirar fuerza la decisión de la naturaleza. Así que nuestra curiosidad mata al gato. Pero ¿qué pasa con la perspectiva del gato? Bueno, el gato puede ver la pólvora explotar o no. Así que dentro del búnker tenemos realmente estas dos posibilidades. La pólvora explotó y el gato la vio explotar, o la pólvora no explotó y el gato no la vio explotar. No existe la opción la pólvora explotó y el gato no la vio explotar. Así que la realidad del gato se entrelaza con el resultado del experimento. Y es nuestra observación del experimento lo que obliga a la naturaleza a colapsar a una opción o a la otra. Pero nosotros también somos como el gato. O el gato muere y lo vemos muerto, o el gato vive y lo vemos vivo. Así que, ¿quién nos observa a nosotros para forzar a la naturaleza a colapsar en una sola realidad? ¿O es que las dos posibilidades ocurren en paralelo dentro de un multiverso más grande? Bueno, resulta que este problema del colapso a una sola realidad es una de las preguntas no respondidas más grandes de la física cuántica. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Digamos, ¿eso qué quiere decir? Digamos, acá en términos, ¿no?, digamos, del planteo de lo experimental. Además, fíjense una cosa, escucharon como decía, ¿no?, el que leía un experimento mental. ¿Por qué es interesante la idea del experimento mental? Porque en realidad no se sabe si alguna vez se construyó esa maquinita, ni a cuántos gatos se mataron, ¿no? Parece que nunca. Es un experimento
que no requiere ninguna experimentación, ¿no? Es un experimento mental, es decir, no hay ninguna experiencia en ese experimento, y sin embargo, eso que concluye la física cuántica, nosotros podríamos, alguien acá se atrevería a decir que eso no es científico, ¿no? Con vergüenza solamente, ¿no? Se podría decir semejante cosa. Entonces, ese experimento mental, que fue ideado por Schrödinger en 1935, lo hace en el curso de una serie de discusiones con Einstein, ¿no? Que, digamos, que es ese escenario donde hay un gato hipotético que puede estar simultáneamente vivo y muerto, en un estado conocido, como decía allí el señor, que era que se llama de superposición cuántica, ¿no? Es decir, como resultado de estar vinculado a un evento subatómico aleatorio que puede ocurrir o no, ¿no? Entonces, la interpretación de Copenhague, que es la que ahí se está poniendo en juego, que dice que en el momento en que abramos la caja, la sola acción de observar modifica el estado del sistema, tal que ahora observamos un gato vivo o un gato muerto. Ahí colapsa la función de onda. Entonces, ahí en un proceso de medida, lo que están diciendo, ¿no? En un proceso de medida, ese colapso de la onda es irreversible e inevitable. Y depende de la propiedad observada, pero fundamentalmente lo que modifica la propiedad observada es el observador, ¿no? Entonces, de esto después se hizo muchas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, como decía acá, el gato está vivo y muerto a la vez, pero en ramas diferentes del universo. Vieron que decía una palabra rara, un multiverso. Ambas son reales, pero incapaces de interactuar entre sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, esa superposición de estados se destruye aunque no se produzca la observación. ¿Cuándo? Cuando, bueno, interviene el observador, y ahí ya esa convivencia de ambos estados se elimina, porque va a ser o uno o el otro, ¿no? Entonces, ahí la interpretación que se suele hacer de este experimento mental es que eh, los estados del sistema son estados de relación entre el observador y el sistema, que distintos observadores, entonces, podrían describir el mismo sistema mediante distintas funciones de onda. Esto que dice la física cuántica, y que a nadie se atrevería a discutir, sin embargo nos los discuten a los psicoanalistas, cuando decimos que un análisis con un psicoanalista del mismo paciente sería absolutamente distinto, o probablemente distinto, si se analiza con otro psicoanalista. Y entonces por eso nos califican de no científicos. Entienden, ¿no? ¿Dónde vamos cuando tomo ejemplos que si hacemos paralelos, se empieza a evidenciar, digamos, la falta de argumento de cierta crítica, ¿no? Aplicable al psicoanálisis? Podríamos seguir con el gato un rato más, porque hay un montón de interpretaciones muy interesantes que hacer. Pueden buscar el texto de Schrödinger y todas las consecuencias que eso sacó, es muy interesante. Ahora, esto, como ven, tiene que ver con nosotros mucho más de lo que parece, ¿no? Porque los detractores del psicoanálisis, con una posición que después de lo que acabo de decir está absolutamente sesgada, ¿no? Suelen hacer pie en eso, la ausencia de evidencia, de validación empírica de los resultados de la práctica terapéutica psicoanalítica. Entonces, aparecen los que se denominan psicoterapeutas basados en la evidencia, que es un campo muy amplio, muy heterogéneo, en el que aparecen las TCC, las que se llaman psicoterapias psicodinámicas, ¿no? Incluso algunos de ellos se llaman psicoanalistas. Me parece bien, no hay que discutírselos, porque no. Entrar en la discusión de quién es más o menos psicoanalista es un debate que no conduce a nada, pero me parece que el problema es que aún ellos, de esta perspectiva limitada, acusan a los que seguimos a Freud y a Lacan de quedar por fuera del campo de la ciencia porque no podemos demostrar resultados. Quizás no podamos demostrar resultados a la manera no sé, de gráficos de tortas y barras, ¿no? Probablemente no, pero
Yo tengo resultados para demostrar. Por ejemplo, hace poco tiempo me llega un mail de una paciente que yo he atendido en unos cuantos años, un WhatsApp, ¿no? Con una foto de una bebé preciosa. Yo dejé de verla hace 3 o 4 años. Y ese WhatsApp me presentaba a su hija y me decía que gracias a mí y haber trabajado conmigo todos los años que trabajó, en un arduo trabajo, porque fue uno de esos casos de los que uno no se olvida porque son difíciles de llevar adelante, había alcanzado este grado de felicidad en su vida, que había podido tener una hija, cosa que jamás había pensado que iba a poder, y tener una familia. Yo no sé, a lo mejor eso no entra en ninguna estadística, pero para mí es un resultado perfectamente, ¿no? Demostrable y válido en función de un curso, un tratamiento analítico que funcionó, que llevó a alguien a cierto lugar que nunca hubiera esperado llegar, o que pensó que no estaba a su alcance, o lo que sea, ¿no? Es decir, no sé qué quiere decir demostrar resultados después de todo esto, ¿no? Eh, eh, ahora, ¿cuál es el límite de esa postura? Proviene justamente de eso, de mostrar para ellos esa evidencia empírica, no racional. Entonces, Stephen Hawking para ellos sería un loco, delirante, ¿no? Pero ahora es un científico genial porque se vio el agujero negro que él teorizó. Entonces, ven que en ese sentido hay una discusión, ¿no?, por darnos al interior del psicoanálisis. Digamos, a mí me parece que hay que considerar algo que, por ejemplo, propone Lácatos, ¿no? Lácatos, otro epistemólogo de la ciencia interesante, ¿no?, que habla de la autonomía relativa de la teoría. Es decir, las teorías no se refutan con experimentos. Si alguien dijese que Galileo y Copérnico se equivocaron porque hay un planeta que no sigue el movimiento de los planetas que ellos dijeron que había, se puede objetar que ese planeta no lo cumple porque detrás hay una luna que no es capaz de ser vista por los medios de observación, y hace que ese planeta, por influencia de esa luna, se mueva de otra manera. O sea, ¿se entienden cómo se defienden las teorías? Un caso nunca refuta una teoría. Uno puede suponer una ilegalidad que haga que ese caso no respete la ley, pero no refuta la ley, ¿no? Entonces, esta concepción que ubicaba Estela en el argumento de esta conversación, ¿no?, de una observación neutra, de la obtención de conclusiones a partir de experiencias repetidas idénticamente, es una concepción de la actividad científica que se llama inductivismo, que en la actualidad es sostenida prácticamente solo por Mario Bunge. Bueno, ya no la sostiene más porque se murió, pero bueno, está sostenida en sus libros al menos, ¿no? Se sigue sosteniendo ahí. La concepción opuesta, el hipotetismo deductivista, dice que se parte siempre de la idea, de la hipótesis, de la pregunta. Y como les decía antes, si hay algo que experimentar o someter a un ensayo o lo que sea a nivel práctico, puede darse secundariamente, hay veces no es necesario, e incluso hay conocimiento científico como el de la física cuántica y la experiencia del gato de Schrödinger, que no es posible, ¿no?, de poner en un nivel práctico. Entonces, solamente en algunas oportunidades hay contrastación empírica. Y esa contrastación empírica, además, desde la perspectiva de estos epistemólogos de la ciencia, que haya en algunos casos contrastación empírica, no quiere decir, en absoluto, que esa contrastación sea definitoria, absoluta, y que confirme un modelo teórico. No. Entonces, cualquier corriente epistemológica del siglo XX, Coiré, Bachelard, Kuhn, Lakatos, Popper, Feyera, Ben Chalmers, ¿no?, es, digamos, absolutamente, coincidente en este punto, ¿no? Y digo, coinciden en este punto prácticamente contra esa única concepción del empirismo, ¿no?, en el que se basan estas otras corrientes, ¿no? Pero, por ejemplo, por acá tenemos también
el problema con el que lidiamos también hace algunos años, no solamente las TCC, sino las neurociencias. ¿Saben qué? Bueno, los neurocientíficos conocen este obstáculo. Y los más honestos lo dicen. Lo que pasa es que no todos son honestos si no lo dicen, ¿no? Pero saben que entre las observaciones que ellos hacen, sus experimentos y sus conjeturas del funcionamiento cerebral y la práctica psiquiátrica y psicológica, hay un abismo insalvable. No hay apenas nada, ¿no? En ese terreno que sea consecuencia de la investigación directa del cerebro. Entonces, se sabe bastante sobre el Alzheimer, por ejemplo, se sabe sobre el Parkinson gracias a esas investigaciones, y alguna clínica que hay para tratarlos, al menos sintomáticamente, ¿no? Si se hacen autopsias, pueden ver los axones destrozados, pero cuando se habla de esquizofrenia, de depresión, no se ve nada, ¿no? Entonces, hay muchas conjeturas, pero no se sabe lo que pasa con eso. Entonces, la mayoría de los psicofármacos, ustedes saben cómo se encuentran los psicofármacos, prueban, y se encuentran de casualidad, como tantas veces en la historia de la ciencia, ¿no? Por otra parte, que está más vinculada a la contingencia que a la necesidad, ¿no? Es decir, buscando otras cosas aparecen efectos. Bueno, así se encuentran los psicofármacos. Entonces, lo cierto es que a veces se producen efectos clínicamente interesantes, está muy bien, pero también es cierto que nadie sabe explicarlos. O ustedes no derivan un paciente a un psiquiatra y el psiquiatra prueba hasta que la va pegando. ¿Por qué? No hay tanta ciencia detrás. ¿Por qué tiene que probar hasta que la pega con suerte? Con suerte, ¿no? Entonces, los neurolépticos, que es la principal herramienta farmacológica para tratar la psicosis, tienen el mismo procedimiento funcional hace más de 50 años. La intervención a nivel de la recaptación de los neurotransmisores, además de que 50 años en cualquier especialidad médica es una enormidad, ¿no? Digamos, la intervención a ese nivel es tan vasta que difícilmente se puedan justificar los efectos que se aseguran que tienen. Porque está claro, tenerlos tienen efectos. Eso sin duda. La clínica de la psicosis cambia, y sí, por supuesto que cambia. ¿Cuántos ataques de manía, ¿no? Verdaderamente esos ataques maníacos que describía Kraepelin, Beno y ustedes? ¿No? ¿Por qué? Hay muy poco de eso, ¿no? Cuando vemos algo de eso, digamos, vengan porque esto no lo van a ver seguido. ¿Por qué? Porque obviamente que los químicos cambian la clínica, pero no saben cómo la cambian, ni a dónde la llevan, ni a dónde va a parar eso, ¿no? Entonces, está bien que los psicoanalistas que tratamos psicóticos, hay veces recurramos a nuestros digamos, asistentes, que son los médicos psiquiatras, para que prueben con alguna medicación con algún paciente. Está bárbaro, pero con ciertas precauciones, ¿no? Y con seguimiento. Cuando vemos que se hacen desastres, vamos para otro lado, pero nadie puede explicar seriamente cómo funcionan. Es decir, más allá del interés de vender medicamentos o cualquier otra cosa que se pueda convertir en mercancía, la ciencia tiene un problema nada fácil de resolver. Por eso decir que el psicoanálisis no es científico es una banalidad, si no entendemos en qué marco se plantean las cosas, ¿no? Para eso hay que discutir en serio, y no hacer propaganda barata para, bueno, vender, ¿no? Porque, insisto, si es por eso, para vender, nosotros tenemos mucho, una larguísima tradición de enormidad de miles y miles de pacientes tratados, ¿no? De los que podemos dar cuenta con beneficios redundantes para ellos, para sus familiares, para sus parejas y para la sociedad en su conjunto. Capaz que no lo podemos graficar en una torta y venderla en alguna prepaga, pero, ¿no? Pero eso existe.
Y me parece que este es un punto que Lacan, que siempre estuvo interesado en acercar el psicoanálisis a la ciencia, conocía muy bien, ¿no? Muchas veces habla del psicoanálisis como nuestra ciencia. Por ejemplo, en el seminario 11, cuando él habla de la ciencia, dice, la ciencia en la que estamos todos atrapados, ¿no? Que forma el contexto de la acción de todos en esta época en que vivimos. Claro, vivimos en la época de la ciencia. Y dice, el psicoanalista tampoco se puede librar de esto, porque también forma parte de sus condiciones, es decir, que Lacan ubica, y lo justifica claramente, ¿no? Las razones por las cuales el psicoanálisis surge en la época de la ciencia. Desde el cogito cartesiano, y hay toda una serie de argumentos que él da, ¿no? Pero, bueno, lo que sí está claro para Lacan, y también lo justifica, es que el sujeto sobre el que opera el psicoanálisis es efecto de la presencia del discurso de la ciencia, ¿no? Entonces, ahí, si esto es así, hay una vinculación entre psicoanálisis y ciencia que hay que pensar. Entonces, cuando muchas veces los psicoanalistas oponen psicoanálisis y ciencia, porque la ciencia supuestamente forcluye al sujeto, hay que decir que no toda la ciencia, ¿no? ¿Cuál es la ciencia que forcluye al sujeto? Quizás esta ciencia más vinculada a la epistemología del lado de la empiria, ¿no? De la medición, de la cuantificación, ¿no? Entonces, ¿qué es para Lacan ciencia? Una maniobra sobre el saber. ¿Y el saber qué es para Lacan? Articulación significante, ¿no? Ven que esa definición de ciencia que da Lacan es una definición que es perfectamente coherente con las definiciones de ciencia que yo di antes, que no tienen que ver con la empiria, ¿no? Una argumentación racional de ideas, por ejemplo, ¿no? Y esa teoría es científica. Entonces, nuestra imagen que asocia la ciencia al tubo de ensayo, a la experimentación, etc., es una imagen. Un saber implica una articulación entre significantes, con coherencia y con razón. Esa sí es una exigencia. Un saber articulado, comunicable, sobre la base de la coherencia. Entonces, para que un saber sea científico, tiene que ser racional, formalizado, tiene que poder comunicarse. Y entonces, Lacan diferencia el psicoanálisis de la magia y de la religión en este sentido, ¿no? Y trabaja con la hipótesis que establecen la ciencia y la verdad, donde el psicoanálisis confluye con la ciencia en el sentido moderno. Y entonces ahí aparece un nuevo modo, un estatuto de saber, un nuevo modo de concebir la realidad, ¿no? Y ese sujeto se caracteriza, ¿por qué? Por un rechazo a todo saber y por una atadura al ser. Y esto significa que con los primeros descubrimientos científicos matemáticos acerca del cosmos, se puso en duda el mundo finito, totalizado, heterogéneo, garantizado por los sentidos, el presupuesto aristotélico, religioso de las cosas, un mundo cuya verdad estaba sostenido en Dios, ¿no? Ese quiebre dejó la verdad del ser en el infinito, ya no está garantizada por el saber dogmático del medioevo. El hombre comenzó a establecer el saber vía la ciencia, vía la razón, ¿no? La verdad pasa a ser una verdad formal, que se articula lógicamente, ¿no? Verdadero o falso, ¿no? Entonces, saber y verdad quedan escindidos, cosa que Lacan trabaja y explota mucho, ¿no? La disyunción entre saber y verdad. Esa división es una manera con la que él, por ejemplo, caracteriza el sujeto de la ciencia. Y eso es un problema lógico, ¿no? Estructural, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su versión del sujeto, donde Lacan formula una teoría formalizada y racional acerca del sujeto del inconsciente, él dice que el abuso en la transmisión de la teoría psicoanalítica termina en una ausencia total del estatuto científico. O sea, él piensa que el psicoanálisis puede tener un estatuto científico, en este sentido de la ciencia, ¿no? Él dice, el mundo psicoanalítico está inundado de ilogismo, es decir, nada racional, ¿no?
Y llega a decir, por ejemplo, en La ciencia y la verdad, que en los lugares donde se reúnen los psicoanalistas, ¿dónde se reúnen? La ciencia y la verdad, es un texto de 1965, ¿no? Es decir, ¿dónde se reúnen los psicoanalistas? En los congresos y en, fundamentalmente, las escuelas de psicoanálisis. Bueno, él dice, donde se reúnen los psicoanalistas falta el espíritu científico. ¿Y qué pasa en la universidad, no? Con el espíritu científico vinculado al psicoanálisis. ¿Qué transmitimos cuando transmitimos psicoanálisis? Que la ciencia es una cosa mala y que el psicoanálisis es la verdad. ¿Y los otros qué dicen? Que nosotros somos una porquería porque no somos científicos. Ven que esta es una discusión muy banalizada. Y yo creo que más allá de lo que hagan los otros no me importa, lo que más me importa es lo que hacemos nosotros, es decir, cómo los psicoanalistas mismos banalizan esta discusión. ¿Sí? Eso me parece fundamentalmente el problema, ¿no? Es decir, el rechazo que hay en nuestro medio psicoanalítico a estudiar la ciencia. ¿Por qué? Y porque se la interpreta desde ese prejuicio que muchos repiten, que es que la ciencia forcluye al sujeto, porque lo masifica y quiere dar una respuesta única, y que eso produce un malestar. El psicoanálisis debería ir entonces en contra de la ciencia, y trabajar con el individuo para desmasificarlo, unificarlo, ¿no? Para hacerlo uno. Bueno, eso para Lacan es la locura. El individualismo extremo es lo que Lacan llama locura. No psicosis, ¿no? Locura. Entonces, las ciencias con las que trabaja Lacan, ¿no? Que esté Lacan en el escenario 20 hablando de física cuántica, la verdad, es genial, ¿no? Yo busqué si él se refería alguna vez al gato de Schrödinger, no lo encontré, pero evidentemente hace comentarios que indican que conocen la teoría que estaba en torno de esto, ¿no? La idea que Lacan tenía de las ciencias, con las que dialoga, son ciencias conjeturales, creacionistas, parten de la nada. Busquen la cantidad de veces que Lacan se refiere a la creación ex nihilo, ¿no? Es decir, Lacan se apoya en el idealismo platónico, ¿no? La idea, el lenguaje estructura la realidad, contra Aristóteles, la física aristotélica, ¿no? Entonces, Lacan está mucho más cercano a la física cuántica, a las formulaciones matemáticas, ¿no? Se apoya en esas ciencias, que son el fundamento de su teoría. Incluso cuando él, por ejemplo, habla de la energía, en contrapunto con Freud, la energía freudiana, que muchas veces es una energía que está argumentada o justificada en términos de algo que viene del interior del cuerpo, él rescata a Freud y señala que son metáforas de Freud, ¿no? Pero que la energía, digamos, en realidad es, digamos, discurso matemático, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale que el psicoanálisis no es una ciencia o confronta con la ciencia? Es un, como decía antes, error político de algunos psicoanalistas que le dejaron el regalo a las TCC de autogloriarse con la ciencia y entonces excluir a todos los demás a partir del prejuicio de la evidencia. Es un grave error. No se dieron cuenta, no les importó, no sé, y creyeron que quizás así se aseguraban un campo propio, cuando en realidad a mí me parece que eh, justamente regalaron un campo, ¿no? Me parece que una ciencia que incluya el psicoanálisis para Lacan es una ciencia teórica y formal, no una ciencia empírica. ¿Hay ciencias empíricas? ¿Son ciencias? Sí, claro. Son otro modelo de ciencia, con el que el psicoanálisis no tiene nada que ver. Ese sí, muy, muy seguro de eso, ¿no? En 1977, fíjense una cosa que dice Lacan, dice,
de la lectura de Freud sigue actualmente pendiente la cuestión de saber si el psicoanálisis es una ciencia, o seamos modestos, si puede aportar una contribución a la ciencia, o bien si su praxis no tiene ninguno de los privilegios de rigor de los cuales se jacta con la intención de levantar la mala nota de empirismo que desde siempre ha desacreditado tanto las circunstancias como los resultados de las psicoterapias. ¿Ven lo que acabo de leer? Es exactamente todo lo que dije resumido en una frase de Lacan, ¿no? Es decir, no se trata, es una ciencia del psicoanálisis, o puede aportar algo a la ciencia, se puede interlocutar con las ciencias. Sí, con determinadas ciencias, sí, no con el empirismo, ¿no? Entonces, mira, a mí me parece que hoy, y esto se ha visto en la historia del psicoanálisis, esos que se denominan en algunos lugares del mundo psicodinámicos, ¿no? Se disfrazan de empiristas. ¿Mm? Y para Lacan, sin embargo, como acabamos de leer, reducir el psicoanálisis al empirismo es una vergüenza. Entonces, el psicoanálisis que se deduce de las concepciones de Lacan propuso y sostuvo a lo largo de toda esa enseñanza son concepciones vinculadas a las ciencias formales y teóricas, ¿no? Me parece que este es el punto central de interlocución del psicoanálisis con la ciencia para Lacan. Bueno. Bueno, Pablo, muchas gracias por este generoso recorrido. Les propongo, si tienen ganas de abrir el espacio para preguntas o comentarios que quieran hacer, bueno, abrimos el campo. Bueno, yo tengo una pregunta, le agradezco al licenciado Muñoz, en torno si podría hablar un poco del estructuralismo, ¿no? Como corriente que de alguna forma tocó a Lacan, en medio de cierta discusión donde nadie se quería hacer cargo de ser estructuralista, tomando justamente las leyes del lenguaje aplicadas a la psicología, ¿no? Y después, a modo de comentario, bueno, sí, se ha escuchado, ¿no? Más de un ámbito, esta necesidad del psicoanálisis de alejarse del discurso médico o de dedicarse al arte, cuando en realidad el arte sería un sinónimo de ciencia. Si usted notó esta cuestión de alejamiento del discurso médico, en este punto lo relaciono con el proyecto de psicología para neurólogos, donde Freud habla de quantum, me parece, ¿no? Utilizando la letra Q. Si tiene alguna relación con la física cuántica, pero básicamente en torno al estructuralismo me gustaría saber si usted podría ampliar un poco o hacer alguna mención. Sí, bueno, es justamente uno de los puntos que yo trabajo en la cátedra de escuela francesa, y le dedico un teórico entera al tema, que es el estructuralismo y la relación de Lacan con el estructuralismo, porque yo creo que hay una visión errónea de que Lacan era estructuralista. De hecho, muchos dicen que hubo una época estructuralista de Lacan que después dejó de serlo, y para pasar a ocuparse de los nudos, por ejemplo. Entonces eso definiría dos clínicas de Lacan. Me parece un grave error, no solamente por leer cronológica y linealmente la obra de Lacan como algo que evoluciona, ¿no? Es decir, desde esa perspectiva Lacan se habría dado cuenta que el estructuralismo no le servía, entonces avanzó, evolucionó y tomó otras teorías. Pero es un grave error además porque Lacan nunca fue estructuralista. Y yo tengo por lo menos unos 15 argumentos para dar respecto de por qué Lacan no era estructuralista, ¿no? Que Lacan ya se haya servido del estructuralismo no quiere decir que fuera estructuralista.
porque por eso tenemos que decir que Lacan era hegeliano, era levi-straussiano, era estructuralista, era saussuriano, era jacobsoniano, era gödeliano, era todo lo iano o ista que se te ocurra, porque son los que mencionó, de los que tomó algo, no. El estructuralismo como proyecto de, digamos, de ciencia, a Lacan le interesa por eso, ¿no? Porque hay una concepción científica ahí en el proyecto estructuralista que se puede aplicar a fenómenos tan diversos como el lenguaje, las culturas, ¿no? Es decir, ahí como antes le interesó la fenomenología, ¿no? Entonces por eso se refirió a Husserl, a Kierkegaard, a Heidegger, a Sartre, a los grandes fenomenólogos y existencialistas. ¿Por qué? Porque ahí había un método, ¿no? Entonces, el estructuralismo le interesa, por eso, le interesa porque le da una visión a la estructura, al lenguaje que él no tenía con las referencias heideggerianas del lenguaje anteriores, ¿no? Que eran las referencias de función y campo, donde ahí el lenguaje es fundamentalmente Heidegger, no el estructuralismo. El estructuralismo aparece con la instancia de la letra, pero el proyecto estructuralista es un proyecto objetivo que excluye al sujeto y excluye la temporalidad, porque para los estructuralistas digamos, la estructura es atemporal, ahistórica, el gran debate historia-estructura, ¿no? ¿De qué acusan los historiadores a los estructuralistas? De ser fijos, estáticos. ¿De qué acusan los estructuralistas a los historiadores? De ser evolucionistas, ¿no? En ese debate, Lacan toma partido en el medio. Es decir, no toma partido. Es decir, ¿qué hace? Mezcla historia y estructura. Y Lacan no solo entonces incluye el tiempo en la estructura, pero lo peor para un estructuralista, incluye al sujeto en la estructura. Entonces, ¿quién me puede decir que Lacan era estructuralista? No es un estructuralista que considera que la estructura es temporal y que además incluye a un sujeto que es producto de esa estructura. Nada, cualquier estructuralista que está escuchando eso está en la tumba, se revuelve, ¿no? Es decir, Lacan no era estructuralista, ¿no? Entonces, está bien, Lacan toma el signo lingüístico de Saussure. Si alguien me dice que lo aplica del mismo modo, no. Lacan retuerce, cambia, ¿no? Todo el signo lingüístico de Saussure. Toma las fórmulas de la metáfora y la metonimia. Ahora, no digamos que con eso hace lingüística, ¿no? Digamos, hay una distancia con lo que hace Jacobson. Hay lugares donde Lacan, ¿no? Por ejemplo, el seminario 20, donde discute tanto con de Saussure como con Jacobson, ¿sí? Entonces, ahí hay una cuestión importante, y es a considerar que el estructuralismo le sirve a Lacan, ¿por qué? Y porque rebate, refuta las profundidades de lo que es en sí, del en sí, que está en lo profundo, ¿no? Entonces, le sirve para para sacar del psicoanálisis esa idea de que el inconsciente es una profundidad. Ya sea las pulsiones en el fondo del ello o el inconsciente en la base oscura del aparato psíquico que hay que bucear y llevar hacia arriba, ¿no? El estructuralismo pone todo ahí. Y entonces el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es la estructura, ahí, ¿no? Eso es lo que le interesa a Lacan del estructuralismo. Sí, claro. Y, paradojalmente, refutando las hipótesis fundamentales del estructuralismo. Y respecto de la otra parte de tu pregunta, sí. A ver, el problema del quantum y la energía, yo sé que hay digamos, como en la actualidad hay cierta moda, ¿no? Incluso hasta progre, de cuestionar a Freud, ¿no? Hay quienes piensan que es mejor cuestionar a Freud para rescatar a Lacan que seguir defendiendo a Freud. Bueno, eso no fue el espíritu de la enseñanza de Lacan. No sé si algunos consideran que hay que cambiar, puede ser, digamos.
que vean los efectos que eso produce. A mí no me resultan agradables, pero es una posibilidad. Lo que sí es seguro, que todas las referencias de Freud a la energía, a las cantidades, al quantum, al Q, ¿no? El proyecto, son que existen y que tienen referencias biológicas, médicas, es cierto, ¿no? Están profundamente retorizadas por Lacan, con los instrumentos más modernos de la ciencia actual, ¿no? De la ciencia a la que accedió Lacan, ¿no? Que es decir, Lacan llega a mostrar de una manera insólita, eso es más conocido, ¿no? Como por ejemplo Freud se anticipó a las leyes de la metáfora y la metonimia con la condensación y desplazamiento, eso es muy conocido, pero Lacan llega a decir que en ciertas operaciones, que hay que ver en detalle, Freud se adelantó a la lógica simbólica, ¿no? Cuando en realidad en la época de Freud solamente existía la lógica clásica, la lógica simbólica no, ¿no? Y después de leerlo en Lacan, vamos a ver esas referencias en Freud, y uno dice, sí, la verdad, es impresionante, ¿no? Como en Freud ya había un cuestionamiento de los principios fundamentales de la lógica clásica, por ejemplo, el principio de identidad, que A es igual a A. Eso es algo que en Freud aparece refutado, y sin embargo, ¿no? Es uno de los pilares de la lógica simbólica moderna. Entonces, digo, ahí, ¿no? Yo no sería tan banalmente crítico de Freud. Eso no quiere decir que no se lo pueda criticar, y no se pueda cuestionar alguno de sus argumentos, porque entonces no existirían digamos, los autores posteriores, siempre habría que repetir a Freud, ¿no? No, pero leámoslo con argumentos, con argumentos actualizados, ¿no? Y veamos que muchas veces un autor dice más de lo que dice, ¿no? Como suele pasar. Entonces, la relación del psicoanálisis con la medicina que vos mencionabas, bueno, es una marca de la IPA, ¿no? En la IPA vieron que son médicos. Básicamente, para ser psicoanalista hay que ser médico, ¿no? Conservaron un poco la tradición más, en ese sentido, más fiel de Freud, ¿no? En la literalidad, Freud decía el médico, porque él era médico. Pero me parece que, digamos, esa formación médica es lo que hace que muchas veces ese discurso, ¿no? El discurso del psicoanálisis ligado a la APA, nos suene muy freudiano, entre comillas, ¿no? En la literalidad de la cantidad de pulsión de muerte que uno tiene, ¿no? Digamos, las pulsiones entendidas como algo que sucede efectivamente adentro del cuerpo, en un órgano del cuerpo, ¿no? Y esas referencias, que son muy cuestionables, en esa literalidad, son muy retorizadas y refrescadas con las elaboraciones de Lacan, ¿no? Cuando Lacan demuestra cómo en Freud se puede leer la pulsión como una articulación con la demanda del otro o al otro, después que Lacan lo dice es fácil, es muy fácil, ¿no? Pero antes nadie se dio cuenta, pero después después nos resulta muy evidente que la pulsión es algo que tiene que ver con el lenguaje, la gramática pulsional, y no con una energía, una cantidad de energía que está adentro del cuerpo. Claro. Genial. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, quería hacer una consulta breve. Sí. Quería preguntarte, Pablo, si tenías algún comentario respecto a ciertos movimientos, intentos actuales que hay en trabajar en cierta reformulación o cierta formalización de Lacan, apoyándose en epistemología, en ciencia justamente, por ejemplo, en búsquedas de otro Lacan. Pensaba esto justo en relación a lo que planteabas recién, de conceptos tan divisores de aguas como el tema del goce.
pero quería saber si tenías algún comentario respecto de búsquedas actuales al respecto. No sé qué quiere decir otro Lacan, ¿no? Es como decir, bueno, ¿es otro Freud el de la IPA y el de Lacan? Sí, pues es otro Freud. No sé si es otro Freud. Yo creo que, bueno, siempre un autor, o sea, un texto es un S1. Entonces, con el S2 que lo leas, va a ser otro S1, porque en sí mismo un S1 no es nada, ¿no? Vale solamente, adquiere un valor o una significación a partir del otro significante con que lo aparees. Entonces, no, yo no creo que haya que buscar la búsqueda, digamos, de un Lacan más verdadero que otro Lacan, ¿no? No sé si ese es el punto, ¿no? Me parece que la articulación de Lacan con las ciencias modernas, con la lógica simbólica, con la física, etcétera, son articulaciones que se pueden rastrear en Lacan. Pero también se puede hacer del Lacan de los nudos una cosa muy banal, ¿no? Y empezar a hacer nudos donde ver dónde está el problema de Juanito cuando tuvo su primera erección. Bueno, está acá en el nudo, y lo ubicamos ahí como si se tratase, ¿no? En ese punto de cruce, ahí está la erección de Juanito. La verdad, eso es el orden de una banalidad que no deja de sorprenderme a mí. Ahora, la búsqueda de la articulación de Lacan con las ciencias modernas me parece muy válida. Lo que no me parece válido es que eso vaya en detrimento de Freud, ¿no? Porque hay muchas de esas, digamos, de esas deducciones de Lacan que las hace a partir de haber ubicado algunos elementos en Freud, ¿no? Entonces, incluso, por dar un ejemplo más simple, ¿no? Digamos, la famosa sobredeterminación inconsciente de Freud, ¿no? Que habría una sobredeterminación, que todo estaría sobredeterminado. Diga un número del 1 al 10, 8, eso es por una razón. Y hay que ir a buscar esa razón, ¿no? En el inconsciente, por la cual podríamos dar cuenta de por qué no dijo ninguno de los otros 9 números y dijo 8. Eso es así leído en esa literalidad, y extraído del contexto, es una tontería, ¿no? Digamos, eso dio lugar a lecturas, digamos, malintencionadas, ¿no? Como decía, creo que en el libro de Popper, La realidad y la realidad y la ciencia, ¿no? Me parece que él es el que da el ejemplo de, bueno, nosotros podemos, después de conocer mucho a un paciente, podemos saber cuánto tiempo le va a tomar, por conocer mucho su inconsciente, cuánto tiempo le va a tomar subir o bajar la escalera para llegar al consultorio, ¿no? Ejemplos banales. Ahora, ese mismo Freud, el que habla de la sobredeterminación del inconsciente, es el Freud que explica en 1901, ¿no? Que la relación entre el sueño y el elemento perturbador del sueño que es apropiado por el sueño, ¿sí? En ese capítulo donde Freud trabaja los estímulos que el sueño del exterior, por ejemplo, un ruido, y cómo el sueño lo toma, ¿no? Y lo convierte en un elemento. Freud dice, podemos darnos cuenta que cómo ese elemento se convirtió, ¿no? Ese elemento proviene del estímulo externo. Y lo podemos verificar. Ahora, a la pregunta de cuál es el lazo entre el estímulo y el elemento que lo reemplaza en el sueño, ahí no hay ley. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay sobredeterminación, ¿no? Es decir, eso quiere decir que es enteramente contingente que ese ruido se haya convertido en el sueño en determinado elemento.
Ahí no hay determinación. Entonces, leer banalmente, ¿no? Esas frases sacadas de que es algo que se está haciendo mucho, lamentablemente, ¿no? Sacar frasecitas así de Freud y reírse un poco por qué banalidad, qué tontería, ¿no? Me parece sumamente perjudicial. Lo puedo entender de los detractores del psicoanálisis, pero de los psicoanalistas no. Y no por una cuestión fiel, tonta, de no tocar al padre, me parece otra interpretación sin sentido, ¿no? Sino porque Lacan, que marcó sus diferencias con Freud, las marcó, podemos ubicar las diferencias, ¿no? Por ejemplo, más allá de la castración, dice Lacan, nosotros vamos a llevar el análisis más allá de la castración, la roca viva fue un límite de Freud. Eso no es una diferencia fuerte, la verdad que sí. Si eso no es una diferencia fuerte, o sea, Lacan marcó diferencias fuertísimas con Freud, pero sobre la base del respeto y de no quedar pegado a la banalidad de ciertas frases, que sí, que hoy las tomamos y pueden dar lugar a risa. Ahora, si uno las retoriza, las estudia en profundidad, entiende el contexto y la puede ubicar en el conjunto en obra y articularla con otras referencias, es un poco más interesante. Gracias. Yo tengo una consulta, en realidad, sí, un consejo más que nada. Yo el cuatrimestre pasado cursé inglesa en esta cátedra y me pasó que al tener muchos autores, a todos les creía o me parecía válida su teoría para aplicar más allá de sus diferencias. Y bueno, si bien hablamos que hay como una pica muy grande entre psicoanálisis y TCCA y cognitivo, digamos, dentro del psicoanálisis me parece que hay un montón de autores, los cuales muchas veces se contradicen o la teoría no puede ser tomada o aplicada desde los dos autores al mismo tiempo. Vos con tu experiencia, ¿cómo has hecho en tratar de unir al psicoanálisis cuando dentro del psicoanálisis también hay muchos debates? No, yo creo que no. Sí, entiendo, es una excelente pregunta. Yo no creo que haya que unir. A ver, dentro de las TCC también hay muchas diferencias, enormes diferencias. Digamos, hay orientaciones mucho más neurobiológicas y hay otras orientaciones que son más humanistas, más antropológicas, ¿no? Y en el medio hay un montón de combinaciones. El problema es que de las TCC además que tienen muy poca fidelidad con sus autores, ¿no? Y eso ellos lo reconocen como un valor, por oposición a nosotros que tenemos fidelidad con Freud, Lacan, Klein, con nuestros autores, ¿no? Yo creo que no, que justamente no tienen autores importantes para los cuales serle muy fieles, me parece que es otra cosa. Pero bueno, entonces las TCC tampoco son un universo muy claro, ¿no? El psicoanálisis, como vos decís, dentro del psicoanálisis hay muchas escuelas, hay diferencias teóricas, y hay cosas que son conciliables y hay cosas que no. Ningún autor es rechazable 100%, ningún autor es el único que tiene la única y absoluta verdad, ¿no? Partamos de lo que yo siempre digo al final de mis cursos es, les digo a los alumnos, tengan la actitud de cuestionar todo lo que escuchan, incluso todo lo que dije yo a lo largo de este curso. ¿Sí? O sea, tengan la actitud de cuestionarlo. Vos decís, pues yo tiendo a creerle a todos. Bueno, está bien, pero algún día te vas a empezar a poner mala y vas a decir, no les voy a creer a todos, no les voy a creer a ninguno. Y les voy a pedir más razones y que me den más argumentos y no le voy a creer, a ver de dónde saca esto y cómo lo piensa y cómo lo valida y cómo lo argumenta y cómo se contradice y cómo, ¿no? Es decir, a partir de eso es donde te vas a empezar a formar una idea propia de qué es el psicoanálisis. Porque finalmente, lo único que importa es la idea que cada uno de nosotros tenga del psicoanálisis, porque es la idea con la que va a ser coherente en su práctica. ¿Sí? Entonces, si vos tomás la teoría de la pulsión de muerte de Melanie Klein y la confrontás con la de Lacan, tenés plena seguridad que ahí hay una grieta insalvable. No hay manera. Es decir,
para Melanie Klein se nace con una dotación de pulsión de muerte, y esa es decisiva, ¿no? Ahora, la concepción de la pulsión de muerte de Lacan, vinculada al lenguaje, es otro mundo, es otra teoría, ¿no? Entonces, ahí hay puntos que no son conciliables. Eso no le impidió a Lacan decir que Melanie Klein no teorizaba bien, no fundamentaba bien, pero que era la mejor psicoanalista que había conocido. Y lo dijo Lacan, que le cuestionaba muchas de sus argumentaciones, ¿no? Entonces, ojo con compararnos las peleas de escuela, ¿no? Porque en el fondo después hay cuestiones comunes, que eso es lo que me parece importante rescatar en el psicoanálisis, ¿no? Hay cuestiones comunes, hay principios comunes, hay una ética que forma parte, ¿no?, de una base que compartimos todos. Después hay discusiones como en todas las ciencias, ¿no? Como yo decía antes, donde se discuten modelos teóricos. Y de esa discusión no hay una verdad o uno es falso y el otro es verdadero. En esa discusión de modelos teóricos lo que hay son, digamos, argumentos y contraargumentos, donde cada uno va adoptando su posición y tomando partido por el argumento que cree el más claro, el que más le sirve, ¿no? Gracias. Agregando algunas cuestiones que efectivamente yo coincido con Pablo, y bueno, un poco, digamos, lo que nosotros nos proponemos desde nuestra cátedra es justamente pensar las articulaciones, las continuidades y las rupturas, en donde ciertos conceptos son trabajados y retrabajados y tienen otra lectura, y que no es uno sin el otro, ¿no? Que eso es lo que me parece interesante, más allá de la aplicación práctica de la cosa, que es efectivamente si la aplicada la teoría produce un efecto que es volver a pensarlo en términos de la evidencia. Lo que por lo menos a nosotros nos interesa es cómo el trabajo de las articulaciones de estos puntos de apoyo que desde Freud, la escuela inglesa lee a Freud y Lacan lee a Freud y a la escuela inglesa, producen desarrollos que son importantes ver de dónde parten, ¿no? Y entonces, sobre todo nos interesa transmitir esa lógica de lectura en algún sentido. Así que, bueno, digamos, por eso nos interesaba, como dije al principio, que Bion apuntó a plantear una formalización que, como dije al principio, nunca fue abandonada, fue retomada por Lacan, y por supuesto desde con otro enfoque, con otras posibilidades, que aquello de la ciencia de lo cual se pudo servir Lacan era distinto de lo que se podía servir Bion, ¿sí? Pero bueno, no es sin Bion en algún sentido, ¿no? Así que bueno, no sé si quieren hacer algún otro comentario, alguna otra pregunta que les interese hacer. Bueno, a mí me interesaría destacar mucho algo que dijo Pablo al principio de su exposición, que me parece clave, que es que primero y antes que nada la relación del psicoanálisis con la ciencia es estratégica, ¿no? Porque la ciencia en lo social valida saberes y prácticas. Y me parece que gran parte de estos argumentos, incluso con mala fe, como mencionó Pablo, que hay desde algunos campos científicos o epistemológicos en contra del psicoanálisis, se apoyan más que nada en las consecuencias prácticas del psicoanálisis. Por ejemplo, la historia, la sociología, las ciencias políticas, están en discusión su estatuto epistemológico, si son ciencia o no, pero ninguna de ellas es llamada pseudociencia.
solo el psicoanálisis. Entonces me parece que hay una clave para leer un poco que, primero, la alianza es estratégica, ¿no? En Estados Unidos se lee muchísimo a Lacan, pero en crítica literaria, estudios de género, filosofía, ¿sí? Y no hay práctica clínica, nadie se anima a sostener con esa masividad que hay en esos institutos la práctica clínica psicoanalítica. Por ejemplo, en Estados Unidos, fue uno de los centros epistemológicos del empirismo lógico y de todas esas epistemologías que Pablo comentó, que más bien rechazan al psicoanálisis, ¿no? El hecho de la práctica clínica me parece importante tener en cuenta, ¿no? Y la Sí, estrategia. sí, totalmente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, el psicoanálisis, hay algunos lugares de Europa, en universidades, donde se enseña en el posgrado, en una maestría, sobre cultura, ¿no? Es decir, como estudios culturales, estudios de la subjetividad, ahí entra el psicoanálisis. Pero en lo que tiene que ver, efectivamente, como vos decís, ¿no? Por ejemplo, en España, España es un claro ejemplo, ¿no? Aunque está lleno de psicoanalistas, pero se tienen que formar por fuera de las universidades, ¿no? Digamos, y el psicoanálisis solamente en la currícula tiene ese lugar de interés, ¿no? De algún estudio cultural, literario, y, y todo lo que está reservado a la práctica clínica está vinculado con teorías que se definen a partir de la empiria, ¿no? Claramente, entonces a mí me parece que ese modelo de ciencia que se adopta como la única ciencia válida, porque puede demostrar sus resultados, es con la cual el psicoanálisis tiene que debatir, pero no porque está mal lo que hacen, sino porque la gran mayoría de las otras concepciones de la ciencia discuten con ellos, justamente, ¿no? Digamos, todas las demás corrientes epistemológicas no coinciden entre sí justamente en no coincidir con la perspectiva del empirismo, ¿no? Me parece que efectivamente hay una alianza, y a perder el miedo a vincular el psicoanálisis con la ciencia, porque es un prejuicio. Es lo que pasa en la vida, ¿no? Cuando tenemos miedo de nombrar algo, decir algo, en general está basado en un prejuicio. Y cuando yo empecé este año los teóricos a cargo de francesa, y les preguntaba a los estudiantes, bueno, ¿quién diría que el psicoanálisis es una ciencia? Nadie se animaba, ¿no? Bueno, ¿por qué el psicoanálisis no es una ciencia? ¿Cuáles son los argumentos? Y los argumentos en general son estos, ¿no? Porque no es demostrable, porque porque no hay experimentos, porque no se pueden generalizar los resultados. No es exactamente así, pero algo de eso hay. Pero entonces, ¿en qué se basa? En un modelo, una concepción de la ciencia que está vinculada a la empiria. Ahora miremos supuestamente la ciencia más empírica, lo que pasó estos últimos 2 años en el país y en el mundo. Hoy no sabemos si las vacunas que nos aplicamos funcionan, ni cuándo van a funcionar, ni cómo van a funcionar. Es más, algunas de ellas parece que no están del todo bien hechas, ¿no? Es decir, y se supone que están los laboratorios, los científicos más destacados de todo el mundo trabajando detrás de esto, y no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Entonces, me parece que hay que relativizar un poco ese poder de la ciencia. Creo que hay un marketing impactante, fortísimo, ¿no? Bueno, mientras aprovecho... Sí, dale, sí, Sí, dale, que nada, Martín. aprovecho y quería comentar 2 cositas más. Uno en relación a lo que dijo Delfina, ¿no? De las diferencias dentro del psicoanálisis. Bueno, eso no es algo solo del psicoanálisis. Por ejemplo, Pablo habló de física. En la física hoy en día, como se suele decir, no hay teoría de campo unificado. Hay 2 versiones de cómo es el universo. La cuántica y la de la relatividad, y en muchos puntos se contradicen abiertamente. Einstein se murió convencido de que la física cuántica estaba errada. Y hay otra cuestión, que Einstein se murió convencido de que la física cuántica estaba errada por cuestiones filosóficas, no científicas. Que me parece que es fundamental calzar entre psicoanálisis y ciencia
filosofía. ¿Mm? Por ejemplo, un tema clásico de filosofía que a los psicoanalistas nos haría entrar muy bien en relación con la ciencia es el problema mente-cuerpo. La ruptura con el dualismo cartesiano. ¿Mm? Claro. En lugar de tener discusiones acerca de la evidencia, ¿no? Hay un problema filosófico que los neurocientíficos también lo están discutiendo, hay diferencia entre ellos. Claro, sí, por ejemplo, las posiciones emergentistas, ¿no? Que suponen que la mente emerge, es un producto de la actividad cerebral, ¿no? El dualismo mente-cerebro es un tema sumamente interesante para ver cómo se ubica ahí el psicoanálisis, ¿no? Y cómo se ubican ahí otras, otras corrientes, ¿no? Como las TCC, las neurociencias, y los debates internos que hay respecto de ese mismo problema, ¿no? Sí, yo creo que hay cuestiones filosóficas sumamente complejas a discutir ahí, y cosas de las que Lacan, digamos, desarrolló largamente, ¿no? El debate de Lacan con Aristóteles y en favor de Platón, por ejemplo, en tantos lados, ¿no? Es decir, me parece que hay no solamente argumentos vinculados a cómo se concibe la empiria, sino, como decíamos antes, ¿no? Cómo muchas veces nuestras posiciones parten de una posición filosófica previa, hay veces conocida y veces desconocida, ¿no? Como yo siempre digo, no todas las teorías tienen una concepción del sujeto. Sin embargo, yo puedo leer cuál es la concepción del sujeto que que subyace a determinadas corrientes de las TCC o de las neurociencias. El psicoanálisis con Lacan hace explícita una concepción de sujeto, pero eso no quiere decir que no haya un sujeto supuesto, ¿no? En otras corrientes, digamos, con las que confrontamos, y esa concepción, digamos, marca la diferencia, ¿no? Es donde y eso es una posición filosófica, claramente. Es interesante porque ya Freud decía que no hay percepciones puras, lo sabemos, ¿no? Y que es el prejuicio que comanda la percepción, con lo cual muchas veces, digamos, si no hay un saber formal ahí que efectivamente le imprima cierta lógica y cierta rigurosidad desde cierto campo de la ciencia, efectivamente eso que ordena ese campo puede perfectamente ser un prejuicio y fundamentado desde otra ciencia encima. Sí, claro. Bueno, muy agradecidos, Pablo, con tu exposición generosa para nosotros, que, digamos, creo que hay mucha tinta todavía en tus palabras para poder seguir trabajando. Así que, bueno, te agradecemos mucho, les agradecemos mucho la participación a todos y, bueno, renovaremos los encuentros hablando de ciencia y psicoanálisis. Bueno, muchas gracias por los intercambios a todos. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Que estén todos muy bien. Chau, Suerte. chau. Chau, chau.